Ok, entonces como les mencionaba chicos, la clase de hoy tiene bastante información. El día de hoy terminamos la clase y no va a haber informe, no va a haber actividad, así que no se preocupen, quédense tranquilos, tienen toda la semana que viene para ustedes estudiar y prepararse para sus exámenes. Pero sí hay que prestar bastante atención sobre estas técnicas de separación, porque recuerden que ustedes están haciendo un anteproyecto que ya presentaron y van a extraer algún compuesto activo. Entonces, netamente nos vamos a centrar en lo que sucede después de la extracción, que vendría a ser netamente la separación y purificación de ese compuesto activo. Entonces, la clase del día de hoy está preparado o está enfocado en las técnicas de separación y purificación de compuestos orgánicos. El día de hoy vamos a trabajar netamente estas cuatro técnicas, que es filtración por gravedad, filtración al vacío, decantación y centrifugación. ¿Alguno de ustedes ya ha visto alguna de estas técnicas? ¿Ya las ha usado antes en el laboratorio de química general o han visto videos? ¿No? ¿No lo han usado, chicos? Su gravedad creo que es la más común, como que es la más lógica de ver. La filtración por gravedad es la más común, sí, efectivamente. El primer cuadrante que vemos aquí es una de filtración por gravedad. Consiste en un soporte universal, en un aro metálico que es el que sostiene el embudo de vidrio. Tenemos un papel filtro que está hecho de celulosa o de papel sílice, que me va a permitir o actúa como una membrana permeable donde yo puedo separar sólidos de líquidos. Es una separación sólido-líquido. Entonces tengo aquí el solvente que está combinado con este sólido. Lo que hago es hacerlo por un proceso de filtración, donde por gravedad obtengo lo que sería el filtrado, que vendría a ser lo sólido, y tendríamos perdón, el filtrado, que vendría a ser aquello que pasa a través del papel filtro, vendría a ser el solvente que estamos obteniendo, y el precipitado o el sólido, que es el que se va a quedar retenido en las membranas, en la membrana permeable, que en este caso sería el papel filtro. Entonces, esa es una filtración por gravedad. También existe otra manera que es filtración al vacío y este netamente combina lo que sería la fuerza o la presión de vacío que ejerce una bomba, nos ayudamos con una bomba, de manera que aceleramos el proceso de filtración. Entonces, esa es la bomba. Aquí netamente necesitamos materiales que permitan que soporten las altas presiones. Entonces tenemos un Kitasato que tiene un brazo literal. El Kitasato es como un matraje Rennmeyer, la diferencia es que tiene un bracito lateral a los costados que permite generar una conexión a través de una manguera de goma y esa manguera de goma conecta con la bomba de vacío. Y esa bomba de vacío es la que me va a ejercer la presión de vacío para poder yo extraer la mayor cantidad de solvente y o acelerarla en lo que sería el proceso de separación y filtración. Asimismo, como ejercemos una presión de vacío, el soluto generalmente queda casi seco. Igual hay que mandarlo a un proceso de secado, pero es mucho más rápido que hacerlo por un proceso de filtración por gravedad, donde el sólido está mayormente húmedo, a diferencia de que es el de la filtración al vacío. En el proceso de decantación, ya habíamos hablado un poco en lo que era la clase pasada de extracción sólido-líquido, donde tenemos una diferencia de fases. Extracción sólido-líquido o extracción líquido-líquidos. Entonces, aquí nos basamos netamente en el principio de solubilidad. Si los dos compuestos son solubles entre sí, voy a formar una mezcla homogénea. Pero en cambio, acá en la decantación, yo necesito verificar que los dos compuestos que voy a separar sean insolubles, tanto como el agua y el aceite que no son solubles, formo dos fases heterogéneas, de manera que con el embudo cónico que tengo aquí para este embudo de decantación, puedo netamente observar esa separación de fases y abrir la llave de paso para poder separar el componente más denso. Habíamos mencionado que el componente más denso, como el agua, se va a situar en la parte de abajo, mientras que el componente menos denso, que vendría a ser la fase orgánica, va a estar situado en la parte de arriba. El más denso es el que tiene mayor peso, el que tiene mayor densidad, por ende es el que se va a localizar en la parte de abajo. Y otra técnica bastante importante en la separación de compuestos orgánicos es la centrifugación, donde aquí tenemos sólidos dispersos alrededor de la muestra, también es una separación sólido-líquido, pero tenemos sólidos o partículas más finas, que a diferencia de la filtración, que son partículas más grandes, acá tenemos una dispersión muy pequeña de las partículas, entonces pareciera que fuera una sola fase, pero formamos dos fases invisibles que vendría a ser el sólido y el líquido. También se lo puedo utilizar para separación de fases líquidas, pero en este caso
asimismo nos estaríamos basando en el principio de densidad. Mientras filtración por vacío y gravedad nos basábamos en la solubilidad, decantación y centrifugación son bastante similares porque nos basamos en el mismo principio de densidad. Entonces acá el más denso se sitúa en la parte de abajo y el menos denso es el que se sitúa en la parte de arriba. Generalmente son sólidos, podríamos decir almidón con agua. Entonces el almidón son partículas muy pequeñas que si yo lo hago por filtración, depende también del tamaño de poro del papel filtro, podría ser que se me pase a través del papel filtro y al final la filtración no sea tan eficiente como podría ser una centrifugación. Entonces, todos estos procesos los vamos a ver el día de hoy y van a ser muy importantes para que ustedes los estudien más adelante en sus proyectos cuando vayan a hacer la separación del compuesto activo. Bien, entonces, hablamos de la filtración por gravedad. La filtración por gravedad es una técnica usada para remover sólidos cristalinos de disolventes. Es decir, que el sólido no debe ser miscible, es decir, que no se deba solubilizar con el solvente, porque si solubiliza, netamente estaría obteniendo la solución mezclada. Entonces, la idea es basarnos en el principio de solubilidad en el proceso de filtración para que el sólido no se diluya netamente con el solvente, sino que lo obtengamos en su forma más pura. Entonces, un proceso simple implica pasar el líquido a través de una membrana permeable que vendría a ser el papel filtro y aquello que retenemos en el papel filtro es lo que se conoce como precipitado. Y lo que obtenemos por debajo del papel filtro a través de, el embudo de vidrio, lo que obtenemos en el vaso precipitado vendría a ser el filtrado o el líquido solvente. Entonces vamos a ver este video para entender un poquito más el proceso de filtración, cuáles son sus aplicaciones y si hay preguntas, vamos a responder las preguntas. Déjenme compartir el sonido y ahí creo que ya se debería escuchar. La filtración es la separación de las partículas sólidas del fluido donde se encuentran mediante un medio permeable y poroso denominado filtro. El fluido, ya sea líquido o gaseoso, atraviesa el medio permeable a través de los poros, mientras que el sólido queda retenido. La filtración de productos químicos en el laboratorio se puede llevar a cabo por diferentes métodos, a presión atmosférica o al vacío. A continuación, veremos el procedimiento a seguir en una filtración a presión atmosférica. Filtración a presión atmosférica. En este caso, se acostumbra a utilizar el papel de filtro como medio filtrante. Existen dos tipos de filtros de papel, el papel de filtro de tipo liso y el de pliegues. El filtro de pliegues se dobla diametralmente en 4 cuadrantes, cada uno de los cuales se pliega por la mitad y estas mitades se dividen de nuevo en dos partes. Las 16 secciones que quedan se pliegan por la mitad en sentido contrario, de forma que finalmente se obtienen 32 pliegues. El papel de filtro de tipo liso se pliega en 4 cuadrantes y se corta una punta para evitar que el aire entre por la parte doblada. Finalmente, se abre el papel de forma que la parte no doblada forme un cono, es decir, que haya 3 pliegues en un lado y 1 en el otro. El filtro liso es el más indicado cuando lo que nos interesa es recoger el sólido. En cambio, es mejor utilizar el filtro de pliegues cuando nos interesa recuperar la solución líquida, puesto que dispone de más superficie y por lo tanto permite una filtración más rápida. Situamos el embudo en un aro montado en un soporte y debajo colocamos un vaso de precipitados para recoger la fase líquida. El extremo inferior de la punta del embudo debe tocar la pared interna del vaso, de forma que el líquido que desciende deslice por la pared del recipiente y se eviten las salpicaduras. Pero debe estar a una altura tal que siempre esté por encima del nivel del líquido. Una vez doblado el papel de filtro, se coloca en el embudo de forma que no sobresalga, ya que si no, el líquido podría caer por fuera. Por este motivo hace falta adaptarlo a la medida del embudo. Seguidamente se moja el papel de filtro con unas gotas de agua destilada para lograr que las paredes del interior del embudo tengan una buena adherencia. Transferimos la mezcla encima del papel de filtro y utilizamos una varilla de vidrio para dirigir el flujo y evitar pérdidas en salpicaduras. La varilla no debe tocar el papel de filtro porque podría agujerearlo. Se debe procurar no llenar más de la mitad del embudo, ya que se podría perder precipitado como resultado del deslizamiento. Dejamos que la fase líquida se escurra en cada adición y la recogemos en el vaso de precipitados.
Si se observa que el precipitado atraviesa el papel de filtro, se debe volver a realizar la operación con otro papel menos poroso. Arrastramos las últimas trazas de precipitado que quedan en el interior del vaso con la ayuda de la varilla de vidrio. Una vez lavado el vaso, el resto de precipitado se recoge en el fondo del papel de filtro y se deja escurrir totalmente. La fase líquida que obtenemos de la filtración se denomina filtrado, mientras que los componentes sólidos que quedan retenidos en la superficie del papel de filtro se denominan precipitado. Filtración al vacío. Veamos una filtración al vacío. En este caso, la fuerza que hace caer el filtrado es la succión que se genera al crear una zona de depresión. En esta situación, la fuerza que empleamos es mucho más grande que el peso de la solución que se filtra. Por este motivo, este tipo de filtración se utiliza cuando la filtración a presión atmosférica es casi imposible, debido a que el precipitado que queremos filtrar es muy compacto o el líquido es muy denso. Se encaja el embudo Wigner en el matraz Kitasato mediante un tapón agujereado. Un matraz Kitasato es un matraz de vidrio grueso muy parecido al matraz Erlenmeyer, pero que tiene un tubo en la parte superior que permite sujetar una goma para comunicarlo con una bomba de vacío o una trompa de agua. La trompa de agua es un tubo de plástico o de vidrio que por un lado se conecta al grifo y por el otro al matraz Kitasato mediante un tubo de goma grueso. La salida se conduce a un desagüe de agua. Se utiliza un recipiente de seguridad entre la trompa y el Kitasato. El agua del grifo entra por la parte superior de un tubo recto que tiene un final muy estrecho. Este hecho aumenta la velocidad del líquido, que provoca la succión del aire que lo rodea. El aire y el agua van a parar en un tubo más ancho que los expulsa hacia el exterior. Debido a que el chorro de agua es continuo, durante el proceso se extrae el aire del interior del Kitasato, que provoca una depresión que succiona el líquido que se encuentra en el Wigner. El embudo Wigner tiene una placa filtrante con orificios grandes, de forma que se debe colocar un papel de filtro circular que quede totalmente plano y cubra todos estos orificios. Se puede utilizar el mismo embudo Wigner como plantilla. Se marca con un lápiz el perímetro encima de un trozo de papel de filtro y se acaba de recortar hasta que se adapte perfectamente. Una vez colocado el papel de filtro, lo mojamos con unas gotas de agua destilada y abrimos el grifo del agua para que quede bien adherido a la placa filtrante. Del mismo modo que en la filtración a presión atmosférica, se arrastra el sólido con la ayuda de la varilla. A continuación, vertemos la mezcla en el centro del embudo Wigner y esperamos a que se escurra el líquido. Una vez finalizada la filtración, se desconecta el Kitasato de la trompa de agua y después se cierra el grifo. Es muy importante llevar a cabo la operación en este orden, ya que si se hace en el orden contrario, el agua del grifo entraría en el Kitasato, debido a la baja presión a la que se encuentra, y deberíamos repetir la filtración. Listo. Tal como vieron en el video, generalmente se utiliza una bomba de vacío, pero en este caso en el video se muestra una trompa de agua que hace la misma función que la bomba de vacío, lo que hace es despresurar la presión que tenemos en el Kitasato, de tal manera que aceleramos la velocidad de filtración y la separación a través de la membrana permeable de la filtración. Y como les había mencionado, existen dos tipos de filtración, lo que es filtración por gravedad y filtración al vacío. Entonces, vamos viendo acá. En el video también mencionó lo que es el medio filtrante y en ese caso el medio filtrante vendría a ser el papel filtro que se utilizan junto con el embudo para producir esa forma cónica y poder hacer la separación efectiva del sólido en el líquido. Entonces, el medio filtrante es un material hecho de celulosa, es un papel filtro Whatman, casi se lo llama o si se lo conoce, y tiene diferentes porosidades. Entonces, dependiendo de la partícula o del tamaño de partícula que yo quiera retener dentro de mi muestra, por ejemplo, como les mencionaba, si hablamos de partículas muy finas, el tamaño de partícula dentro de las porosidades del papel filtro hay que considerar ese tamaño. Si es 0.45 micras, si es 0.2 micras, entonces cada papel filtro tiene su propio tamaño de porosidad y en función a lo que queramos filtrar es adecuado ir seleccionando, porque lo contrario probablemente tengamos en el filtrado tanto la partícula sólida como el líquido, entonces no es ideal.
Entonces, un punto importante es que a mayor porosidad, ¿qué pasaría? Si el filtro tiene poros muy grandes, eh, voy a dejar pasar bastante partículas. Entonces, ¿qué pasa con la eficiencia, chicos? Mi pregunta es, qué pasa si yo tengo un material muy poroso? ¿Qué pasa con la eficiencia y la velocidad de filtración? Va a ser lenta. O sea, ¿Ya? Si tengo, porque cae material y tendría que volverse a hacer de nuevo. O no se correcto. vuelve a... O sea, exacto. Si tenemos un tamaño de poro muy grande, tenemos aquí mayor porosidad. No sé si están viendo lo que estoy escribiendo en Zoom. Si tenemos mayor porosidad, déjenme ver si comparto pantalla completo para ver si pueden ahí ver. Sí, sí pueden ver lo que estoy escribiendo. Sí, Miss. Perfecto. Si tengo mayor porosidad, ¿qué va a pasar? Déjenme poner aquí esto. Ya. Si tengo mayor porosidad, como tengo el tamaño de partícula demasiado grande, voy a tener eh, la velocidad. ¿Qué va a pasar con la velocidad? Va a ser mayor la velocidad de filtrado. Va a aumentar la velocidad de filtrado, ¿verdad? Pero sí, perdón, va a aumentar la velocidad de filtrado. Pero como me habían dicho en el chat, ¿qué pasaría con la eficiencia? Disminuye la eficiencia porque estoy reteniendo partículas muy grandes, pero aquellas partículas sólidas que podrían ser de mi interés no las estoy reteniendo. Entonces, la retención de partículas disminuye. La no retención. Ok, eso pasa con la porosidad. Ahora, ¿qué pasa si tengo lo contrario? Tengo menor porosidad, menor porosidad. ¿Qué pasaría con la velocidad, chicos? menor velocidad. Menor velocidad, menor velocidad de filtración. ¿Y qué pasaría con la retención? ¿Aumenta o disminuiría la retención? ¿Aumenta la retención? Aumenta. Aumenta retención. Aumenta retención. Bien, entonces eso pasaría. O sea, sí es importante considerar la porosidad en el sentido de que si tengo mayor, dependiendo de cuál es el sólido que yo quiero filtrar, si ese es un sólido muy grande, la filtración es bastante efectiva. Si quiero detener ese tamaño de partículas, pero tengo que considerar la porosidad, porque si estoy evaluando velocidad de filtración, por ejemplo, los poros que yo tengo son, el filtro es muy poroso, tengo mayor porosidad, entonces la velocidad puede aumentar, pero si por ejemplo tengo un papel filtro que tiene menor porosidad, por lo tanto va a ser mucho más lenta la velocidad de filtración y por ende me voy a demorar más y no sea tan adecuado si tengo partículas muy grandes y me voy a demorar bastante si lo hago por filtración al vacío. Eso es lo que faltaría, eso es lo que pasaría si evalúo la porosidad de los componentes. Voy a borrar eso. Listo. Entonces, dentro de los materiales de que tenemos para la filtración por gravedad, el papel filtro es el más común. Como les mencionaba, están disponibles en diferentes tamaños y porosidades dependiendo de cuál es el tamaño de partícula de interés para nosotros para la filtración. Y generalmente la composición de este tipo de materiales, fibras de algodón o celulosa. Eh, hablamos de eso. ¿Qué pasa con la porosidad? A mayor porosidad, mayor es la velocidad de filtración, pero la retención disminuye, ¿verdad? Bien. Dentro de los materiales, además de considerar el papel filtro, necesitamos un embudo de filtración, que cuando es filtración por gravedad es un embudo de vidrio, que son los que se encuentran en esta imagen, en esta y en la de acá, que son embudos de vidrio.
y estos vienen en diferentes tamaños de acuerdo a la aplicación que se necesite. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Influye el tamaño del tubito que tenemos aquí, del vástago, del tubo que se encuentra en el embudo de vidrio? Ese largo de ahí, ¿influye o no influye en el proceso de filtración por gravedad? Influye. Sí influiría, claro, sí influiría, no tanto en la parte de la retención, pero sí influiría porque mientras más largo sea el vástago, si yo tengo un vaso de precipitación muy pequeño, yo necesito que el vástago sea lo suficientemente largo para evitar que salpique o que se riegue parte de la muestra en los alrededores. Entonces, lo ideal sería considerar un vástago lo suficientemente largo para que me alcance al momento de hacer la filtración y que llegue al nivel de lo que sería el vaso o el matraje Erlenmeyer para evitar salpicaduras. Si no estuviera el vástago, el tubito ese, entonces la muestra se dispersaría a lo largo el tubo, no habría una dirección fija, sino que caería en el embudo cónico, pero tendría diferente dirección a la que se desvía el fluido. Entonces, con este tubo sí me ayuda para yo guiar el fluido hacia atrás en un solo sentido para que llegue directamente al vaso precipitado o al matraje del Erlenmeyer. Pero cuando hablamos de filtración al vacío, el vástago es más pequeño, tal como se muestra en la figura, es mucho más pequeño, porque la idea es que no considerar el vástago demasiado largo, porque lo contrario generaría un hueco que puede entrar presión ahí. Entonces me podría crear un gradiente de presión que no sería adecuado. Por lo tanto, en el embudo de Buchner, que es ese aquí que es para filtración al vacío, el largo de ese tubito es pequeño para evitar eso, que se consideren o se creen gradientes de presión que me puedan afectar a la muestra. Es más, incluso podría ser que se cree que hayan gradientes y me dificulte la eficiencia del rendimiento en cuanto a velocidad de filtración. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de filtración al vacío, el vástago es necesario, pero no considera el mucho tan largo lo que sería el tamaño del vástago. Mientras que en una filtración por gravedad sí es necesario considerarlo más que nada para guiar el solvente eh, a través del matraz y que llegue directamente a lo que sería el envase. Otros materiales indispensables dentro de la filtración por gravedad es el soporte universal, el aro metálico, el papel filtro o Whatman. Habíamos mencionado también lo que era el embudo de vidrio, que es diferente al embudo Buchner por filtración al vacío, que ya lo vamos a ver. Y también es importante considerar lo que sería la piseta, porque tal como se mencionó en el video mencionaba de que yo necesito mojar en un principio lo que sería el papel filtro. Debo mojarlo para garantizar que este se adhiera por completo a lo que sería el embudo de vidrio. Entonces, antes de comenzar la filtración, para evitar que se mueva, siempre formo la parte cónica del papel filtro y llego a mojar con la piseta las paredes del papel filtro y del embudo para evitar que se mueva durante la filtración y además garantizar la mayor adherencia posible. Si se llegara a mover y no hiciera ese paso previo, probablemente se me vaya a mover cuando riegue o vierta la solución con el sólido y se me puede ir incluso hacia los costados. Entonces, siempre garantizar eso como un primer punto dentro de la filtración, mojar el papel filtro cuando ya tenga su forma cónica dentro de lo que sería el embudo de vidrio. Entonces, cómo doblamos, chicos, el papel filtro? Existen dos formas de doblarlo, el papel filtro. De hecho, déjenme ver si lo hago la demostración con una hoja. ¿Cómo doblamos el papel filtro? No tengo tijera, pero supongamos que la imagen que estoy creando aquí es un círculo. Ya, este es mi papel filtro. Entonces, tal como mencioné en el video, existen dos formas de que yo puedo hacer este doblez. Podría ser así. Este es mi papel filtro que lo hice ahorita a mano. Entonces, este es mi papel filtro. Entonces, existen dos formas de doblar. Una es doblándolo la mitad. Ya lo doblo la mitad y nuevamente lo doblo la mitad. Entonces me queda una especie de un cono.
Y en una de estas partes donde yo doblé, donde no es el hueco, no está aquí en medio, sino que sea en uno de los dobleces que yo tengo, lo abro y formo la especie cónica. Entonces ya no se me escapa el fluido o el sólido a través de ese huequito, sino que ya formo el cono, ya tengo mi cono y lo pongo en el embudo de vidrio. Entonces, este tipo de papel o esa forma de doblar el papel es bastante útil cuando el interés es retener sólidos. Entonces, obviamente la velocidad de filtración va a cambiar, sería mucho más lento porque tengo menor permeabilidad a través del papel filtro, porque ahora tengo otra pared extra de aquí, pero lo que me interesa es el sólido, entonces por lo tanto lo doblo de esa manera. Lo inserto en el embudo de vidrio y ya tengo mi doblez. Tal como se muestra aquí en la figura de la diapositiva, doblamos a la mitad, se vuelve a doblar y abro a través de una de las aberturas del cono y tengo ya mi forma cónica para poder colocar mi papel filtro en el embudo de vidrio. Otra forma es el papel filtro en forma de pliegues es nuevamente doblándole la mitad y luego en esas partes de aquí, doblo aquí una parte, a ver, doblo aquí 2 veces, doblo aquí una parte, lo doblo a la mitad, acá lo doblo nuevamente a la mitad. Esta es más complicada porque aquí tengo que hacer algunos pliegues. Entonces, lo que se hace es formar como una especie de acordeón y ya tendría el doblez. Entonces es una forma ya plegada de hacer el papel filtro. Hago algunos dobleces, siempre lo doblé a la mitad y de la mitad lo volví a doblar. Entonces ahí formo lo que es el pliegue. Y eso es más útil cuando quiero separar líquidos. Y aquí aumento mucho más la velocidad de filtración porque ya no tengo paredes que me impidan el paso de líquidos, sino que ya puedo retener eh, mucho mejor el líquido. Entonces, cuando hacemos filtración en líquidos es importante considerar el tamaño de partícula. Dependiendo de la viscosidad o del tamaño de partícula que va a pasar el líquido, entonces es importante considerar aquí un sistema de filtración. Generalmente la filtración yo no la he visto mucho en líquidos. Hay otros métodos más eficientes para hacer separación por líquidos, como es la decantación. Entonces no lo veo tan necesario hacerlo en un sistema de filtración, pero sí se podría hacer. Hay que considerar netamente lo que sería el tamaño de partículas que va a pasar. Bien, hasta ahí tenemos alguna pregunta, chicos. No, no tenemos preguntas. Ok, sigamos entonces. Entonces, consideraciones especiales. Cuando tengamos una filtración de un sólido o una separación sólida líquida, tal como se muestra en la primera imagen, lo ideal es siempre dejar que se precipite el sólido en la parte de abajo y lo que podremos hacer es como inclinar un poquito el vaso precipitado para que el sólido se concentre en un solo lado, tal como se muestra en la imagen. Aquí está el sólido rojo y al estar un poquito inclinado, todo el sólido se precipita en la parte de abajo que vendría a ser en esta esquinita de aquí. Entonces, como que estamos ayudando para que el sólido no se concentre en todo el fondo del vaso, sino que en un solo lado. Y cuando hagamos la separación, probablemente el sólido lo retengamos mayormente en el vaso que en el papel filtro. Pero podría ser una forma de ayudarnos para que no se nos pase tan rápido la solución. Otro punto que ya les había mencionado es remojar un poco el papel filtro antes de hacer la filtración. Lo mojamos con agua destilada para que esto se adhiera a través del papel filtro y evitemos pérdidas a través de los costados del papel filtro. Y por consiguiente, otro punto importante es darnos cuenta de que primero el vástago esté alineado con lo que sería el vaso precipitado o aquel recipiente que va a contener la muestra, que esté alineado para evitar que no se salga por los lados y no perdamos muestra al momento de hacer la filtración. Evitar salpicaduras, evitar pérdidas de muestra y todo eso esté netamente pegado a lo que sería el vaso precipitado. Otro punto es agregar gota a gota lo que vendría a ser el precipitado o la muestra sólida con el sólido, perdón, la solución con el sólido, agregarlo poco a poco y ayudarnos con la varilla de agitación. Esa es la varilla de agitación de aquí. Con la varilla de agitación lo que garantizamos es que parte del sólido que haya quedado retenido en la varilla es limpiarla por completo y poderla
no perder durante el proceso de filtrado. Y otro punto es guiar netamente el fluido a través de la varilla para poder hacer la limpieza respectiva. Porque si lo regamos todo en uno, probablemente rellenemos 3/4 del papel filtro, se nos puede rebosar. Entonces la idea no es eso, sino irla regando poco a poco a través de la varilla que nos va a servir como una especie de guía o canal para poder distribuir el solvente o la solución a través del papel filtro. Entonces siempre tener esa consideración importante de que al momento de filtrar, usar una varilla para poder guiar al solvente. Bien, entonces, una aplicación bastante importante dentro del proceso de filtración por gravedad, tanto en vacío o por gravedad, es la técnica de purificación o recristalización. Generalmente en esa técnica de recristalización, lo que hago es, cuando tengo productos de síntesis, puedo yo purificarlos, retirar aquellas impurezas a través de la disolución con algún solvente en el que sea soluble a temperatura ambiente o en calor, pero que sea insoluble en frío. Entonces utilizo una técnica de solubilidad en caliente y una técnica de solubilidad en frío. ¿Alguien recuerda qué pasaba con la solubilidad de un soluto sólido cuando aumento temperatura? Aumenta. Exacto, entonces cuando yo aumento temperatura, la solubilidad aumenta. Y cuando disminuía temperatura, ¿qué pasaba con la solubilidad? Disminuía, ¿verdad? Entonces, en una técnica de purificación que más adelante les mencionaré un poquito más a detalle, en una técnica de purificación nos basamos en ese principio de solubilidad, más que nada por efecto de la temperatura. Entonces, en la recristalización lo que hago es purificar un compuesto, retener todas las impurezas a través de que sean solubles con un solvente en específico a cualquier temperatura, aumento temperatura para poder solubilizar el sólido y a la vez estoy removiendo impurezas y lo que hago es filtrar en caliente para retener aquellas impurezas que no se diluyeron. Entonces, aquí importante, cuando hagamos la filtración, si queremos aplicarlo netamente en la purificación o recristalización de un compuesto, es necesario hacer la filtración en caliente para evitar que no se precipite el sólido que hemos diluido en un principio, no se formen cristales y poder retener la mayor parte en el Kitasato o en el matraz Erlenmeyer. Entonces, eliminamos impurezas insolubles de soluciones donde el soluto tiene una solubilidad a alta temperatura. Entonces, aquí, por ejemplo, estamos utilizando un mechero para poder calentar los extremos del embudo de vidrio. Acá, por ejemplo, utilizan una forma cónica que vendría a ser como una especie de plancha donde se ingresa aquí vapor a través de esa forma cónica y lo que hace es calentar el embudo de vidrio y la otra es hacerlo mediante la filtración mediante una plancha. Calentamos la plancha, perdón, prendemos la plancha, calentamos el matraz Erlenmeyer y los vapores que se generan aquí ayudan a calentar lo que vendría a ser el vidrio, el embudo de vidrio. Entonces se hace una filtración en caliente o otra forma que también considero importante es, si no queremos hacer esa técnica de poder calentar el matraz, sería calentar el solvente que se está utilizando, si estamos haciendo lavados. Entonces se calienta el solvente y al momento de hacer la filtración, agrego solvente en caliente para evitar que se precipite específicamente en esta técnica de recristalización. Ahora, en esta técnica de recristalización, como les mencionaba, se utiliza el principio tanto de solubilidad en frío como en caliente. En caliente es para eliminar aquellas impurezas que no sean solubles con el solvente a altas temperaturas. Entonces las eliminamos por filtración. Y la otra técnica es en frío, cuando queremos ahora sí retirar el sólido completamente puro y agregamos nuevamente el solvente, pero aquí aplicamos un baño de hielo. Entonces aplicamos el baño de hielo, el solvente debe estar frío y aquí lo que hay que garantizar es que el solvente siempre se mantenga frío. Por lo tanto, además de hacer la filtración, siempre debo poner el solvente en un baño de hielo por si acaso necesitara limpiar lo que sería el Kitasato, el vaso, el recipiente que esté utilizando para filtrar. Entonces lo utilizo en frío para evitar que se diluya. Eso es importante. Entonces hay que tomar en cuenta si hacemos eso. Ahora, existe un sistema de microfiltración donde básicamente es este sistema armado que yo tengo aquí con una pipeta Pasteur, tengo aquí un filtro para pipetas Pasteur y lo que se coloca aquí en lugar de el papel de celulosa es algodón, arena
lana de vidrio para garantizar una especie de filtro y permitir hacer la microfiltración. Este sistema es bastante pequeño, principalmente se lo utiliza cuando tenemos muy poca cantidad de muestra que se vaya a filtrar y al ser muy pequeño se evita pérdidas de muestras por absorción en el papel, por lo que utilizamos aquí lo que sería el algodón, la lana de vidrio, la sílice. Y así como se hizo en el proceso de filtración, previamente se debe humedecer ese medio filtrante para no perder solvente en el sistema. Entonces, básicamente lo que tenemos aquí es una pipeta Pasteur, donde cogemos una cantidad de solvente que me permite también hacer presión. Entonces, también, por ejemplo, si el sistema es bastante viscoso y necesito ejercer presión para garantizar que la filtración sea más rápida, puedo ejercer presión con la pipeta Pasteur que tiene esa parte de acá arriba, esa goma de ahí, ejerzo presión y puedo garantizar o acelerar la velocidad de filtración. Tenemos una pinza o una agarradera. Ese sería el embudo de filtración. Y hoy que utilizamos una especie de empaque que vendría a ser el algodón o la lana de vidrio y un matraje Lechmeyer. Acá también tenemos lo mismo. Sí, lo mismo. Lo único que cambia aquí es que si no lo quiero hacer en un matraje Lechmeyer, porque el matraje Lechmeyer no tengo los matraces chiquitos, puedo utilizar un beaker y utilizar un vial. O también un tubo Eppendorf que tienen esta forma que tenemos aquí. Un tubo Eppendorf donde concentro la solución en micro. Entonces puedo armar un sistema de microfiltración sin necesidad de tener todos los materiales de laboratorio anteriores. Y más que nada cuando estoy haciendo síntesis en pequeñas cantidades y no quiero perder la mayor cantidad de muestras haciendo una filtración por gravedad. Entonces, aquí tenemos un sistema de filtración al vacío. En esta página que quiero revisarlas con ustedes, vamos a ver cómo se arma el sistema de filtración. Ver si les comparto pantalla, creo que sí lo estoy compartiendo. Sí, sí les estoy compartiendo. Ya, entonces tenemos esta página de aquí que es un laboratorio virtual. La idea es ver cómo se arma el sistema. Entonces voy eliminando esto. Voy eliminando esto. Dejemos ese vasito precipitado. Em, Vamos a cambiar el color del líquido para que sea más visible, para que sea diferente. Entonces, dentro de los materiales, chicos, ¿qué habíamos dicho que se necesitaba para un proceso de filtración? ¿Qué materiales necesito para un proceso de filtración? Papel filtrado, embudo. ¿Ya? Vamos primero colocando el soporte universal, porque para poder colocar el embudo necesito el aro metálico. Entonces vamos buscando aquí el aro metálico, anillo de réplica ese. Entonces vamos colocándole aquí el anillo metálico, tamaño de que dice aquí. Ya podemos ponerlo más acá para que esté pegado aquí al embudo. ¿Ok? Vamos buscando el embudo del papel filtro. Vamos bajando un poquito esto. ¿Ya? Nuevamente aquí vamos a cambiar de líquido. ¿Ok? Y vamos a poner un matraje Lechmeyer. Ah, necesitamos el papel filtro, ¿verdad? Entonces vamos a ponerle aquí, añadir papel. Y ahí está el papel filtro. Y necesitamos lo que sería el matraz. O sea, este Lechmeyer de aquí. ¿Ok? Y este también lo vamos a cambiar de color. Listo, propiedades. Ok, y lo vamos a verter un poquito.
ver qué dice aquí. Torrencial, ya, torrencial. Cantidad. Entonces, básicamente, chicos, así es como nosotros armaríamos nuestro sistema de filtración por gravedad. Vamos a ponerlo aquí en pantalla grande para que se vea. Ya, entonces netamente este sería nuestro sistema de filtración por gravedad. Necesitamos un soporte, un aro metálico, el embudo de vidrio, el papel filtro, al garantizar que ese embudo de vidrio esté lo suficientemente pegado a lo que sería el vaso para evitar salpicaduras. Y netamente eso es lo que necesitamos para hacer. Entonces, eso quería enseñarles a través de la simulación para que vean que sí podemos armar un sistema de filtración. Creo que con eso cubriríamos la parte de filtración por gravedad. Entonces, siguiendo con la parte de filtración, chicos, habíamos mencionado otra técnica de filtración que es la filtración al vacío. Y esa técnica es igualmente que la otra, separa sólidos cristalinos que están dentro de una mezcla líquida e implica también la separación a través del solvente que pasa a través de una membrana permeable y retengo aquellos sólidos finos. Entonces, ¿cuál creen principalmente que sería la ventaja de esa filtración al vacío? ¿Cuál sería la ventaja? Supongo que va a ser más rápido. Exactamente, es mucho más rápida la filtración al vacío. De hecho, ya les iba a mostrar, ya se demostró algunas ventajas. Entonces, es mucho más rápido por lo que ejerzo presión. Entonces, aquí ya no me baso en el peso de la muestra como lo hacía en el otro, en la filtración por gravedad. Aquí ejerzo una diferencia de presión y esa diferencia de presión es lo que me permite acelerar el proceso de filtración y se obtiene un producto mucho más puro, por decirlo así, porque estoy prácticamente incluso reteniendo la humedad, quitándole toda la humedad al sólido y prácticamente tendría un sólido medianamente seco, que podría fácilmente dejarlo en la estufa por menos tiempo, ya que he retirado la mayor cantidad de humedad. La diferencia principal con el otro es que ya no utilizo el mismo embudo de vidrio, sino que utilizo un embudo de Buchner, donde aquí la forma en que yo ingrese el papel filtro va a ser diferente. Ese embudo de Buchner tiene algunas cavidades o algunos poros que me permiten hacer el paso del sólido, pero la diferencia es que yo ya no armo esta forma del papel, esta forma cónica, sino que yo recorto exactamente un círculo que puedo basarme o guiarme con el embudo de Buchner, recorto el círculo y lo que hago es colocarlo adentro, de tal manera que el papel filtro cubra todos los poros o todos los huecos que tenga el embudo de Buchner, porque lo contrario, si no los cubro todos, se me puede ir el sólido a través de esas porosidades del embudo de Buchner. Entonces, el medio filtrante es nuevamente el papel filtro. Este es el que me produce la barrera para poder separar los sólidos de los líquidos. Este es el embudo que les mencionaba, el embudo de Buchner, donde aquí tengo unos huequitos que anteriormente con el otro no podía tenía que formar una forma cónica con el papel filtro y poderlo colocar en el embudo de vidrio. Pero en ese caso yo tengo que netamente cortar, ahí sí ya me toca cortar un círculo del papel filtro y colocarlo en este para que cubra todos los poros. Me puedo basar con la misma forma del embudo de buche, puedo dibujarlo ahí y recortarlo para poder tener ahí el, el papel filtro. Si se dan cuenta, el material también con el que está hecho este embudo es diferente, es un material de cerámica, ya no es de vidrio, porque netamente este sí me permite resistir esa diferencia de presión. El quitasato también es un material indispensable. El quitasato, que es ese material que se encuentra aquí, también es un material indispensable para poder crear la conexión con la bomba de vacío a través de esta manguera de goma que yo conecto. Y también es un material, el material de ese de aquí es un borosilicato, que es un material resistente a altas temperaturas, a choques térmicos incluso, y también para lo que vendría a ser resistir la diferencia de presión.
¿Cómo colocamos este embudo? El embudo no se lo coloca directamente en el matraz Erlenmeyer, sino que hay que utilizarse un tapón hueco de goma para poder hacer el sello hermético y evitar pérdidas porque vamos a ejercer presión. Entonces, eso es importante. Las conexiones deben ser herméticas, de verificar siempre que la manguera de goma no tenga huecos o que no ocurra salida de aire, por lo que puede disminuir la eficiencia de filtración y que el tapón también sea acoplado directamente a lo que sería el matraz Erlenmeyer, que no se salga, sino que acople perfectamente para evitar estas pérdidas por la diferencia de presión. Y asimismo, como se mencionó en el otro, siempre es importante humedecer antes de la filtración, humedecer el papel filtro con agua destilada para evitar que como este X va a ejercer presión, esto se va a estar saltando. Entonces, si yo agrego directamente la muestra, puede ser que mientras esto está saltando, se va perdiendo muestra en los intersticios del embudo. Entonces, siempre humedecerlo un poco para evitar que se pierda muestra y que se adhiera por completo en el embudo de Buchner. Consideraciones especiales, chicos. Estos son todos los materiales que vamos a necesitar: el embudo de Bushner, el tapón de goma, el matraz Kitasato, las mangueras. Asimismo, como en el anterior, necesitábamos un soporte universal, una nuez que me permita, en este caso, agarrar el Kitasato, una nuez para sujetar el Kitasato. Este es el Kitasato, tengo la manguera conectada a través de la bomba. Este es el embudo de Bushner, el cono de goma, tal cual como habíamos mencionado. Y lo similar al anterior era que aquí también utilizamos una varilla de vidrio para poder guiar el solvente o la solución hacia lo que sería el embudo de Bushner y evitar pérdidas. Más que nada porque en la varilla de agitación siempre quedan residuos, entonces lavamos el residuo a través de la varilla y guiamos el solvente directamente hacia lo que sería el embudo de Bushner. Consideraciones importantes, chicos: que las conexiones sean herméticas, que no tengan espacios, huecos, que me puede disminuir la diferencia de presión y por lo tanto disminuye la eficiencia de la filtración. Entonces tengo que garantizar que no haya vacíos o huecos o fugas de aire. Asimismo, el papel filtro, como les había mencionado, se recorta y se debe cubrir toda la superficie perforada de lo que sería el embudo de Bushel. Igual que le mencioné anterior, se debe humedecer el papel filtro con agua destilada previamente el proceso de filtración al vacío y que las conexiones no tengan fugas, porque de lo contrario la eficiencia disminuye. Pasos importantes. Antes de hacer un proceso de filtración, siempre no se olviden de pesar el papel filtro en un vidrio reloj y tararlo. Toman ese dato porque luego, si les interesa medir el sólido, ustedes tienen que llevar a secar ese sólido. Y si no tienen la masa, el papel filtro, el sólido se puede quedar pegado a través del papel filtro y van a perder materia. Entonces, pesen previamente el proceso de filtración, pesen el papel filtro. Tienen el matraz de Kitasato, el embudo, van armando su sistema y luego lo que hacen es filtrar la solución en el punto 3. Entonces dejamos que el filtro se seque encima del embudo y lo retiramos. Una vez retirado, pesamos esos cristales o ese sólido y como tenemos el peso del papel filtro, lo que hacemos es restarlo y netamente tenemos el peso del sólido obtenido en la filtración. Esos serían los pasos más importantes. Asimismo, por ejemplo, este es un proceso de filtración. Me parece, se forman unos cristales muy chéveres ahí. Ese es un proceso de recristalización. Entonces, para remover el sólido, lo importante es, perdón, para mejorar la eficiencia de filtración, lo importante es remover el sólido, porque si tenemos bastante sólido acumulado, entonces ya no voy a retener mucho y la velocidad de filtración disminuye. Entonces, primero removemos el sólido, hacerlo con suavidad con una varilla de vidrio o tal como lo muestran aquí, con una espátula. Removemos con suavidad, pero evitando romper el papel, porque esto también suele pasar. Al hacerlo con mucha fuerza o raspando el papel, esto se puede romper y el sólido va a quedar en las porosidades del embudo de Buchner. Entonces tomen en cuenta que para mejorar la filtración, remover con cuidado el sólido para así evitar que se nos demore mucho más el proceso de filtración al vacío. Otras consideraciones es hay que considerar la compatibilidad química del filtro. Esto más que nada porque si vamos a utilizar ácidos
o soluciones básicas muy fuertes. Entonces, si el papel de celulosa no resiste esta compatibilidad química, puede romperse o degradarse. Entonces, vamos a tener pérdidas ahí. La otra es revisar siempre fugas, mangueras, evitar que no haya problemas en el sistema de vacío porque disminuye la eficiencia de filtración. Y a veces no solamente disminuye por fugas o mangueras, sino por lo anterior que habíamos mencionado. Tenemos mucho sólido acumulado en el embudo de bucha que me está tapando netamente la filtración, los poros. Entonces hay que remover el sólido para aumentar la eficiencia. La integridad del papel, a veces siempre porque no tenemos materiales, dejamos el mismo papel filtro, pero ese papel filtro ya está contaminado, está arrugado, está casi que a punto de romperse. Entonces, si el papel filtro tiene esas características, puede ser que durante la filtración yo lo estoy raspando y se me rompe porque ya estaba a punto, ya estaba humedecido. Entonces, puede pasar eso. Y son errores muy comunes en las prácticas de laboratorio. Entonces, siempre utilizar un papel nuevo que no esté contaminado para evitar impurezas en lo que vayamos a filtrar. Considerar la porosidad del papel filtro en el caso de que tenemos solutos o muestras con partículas muy grandes, entonces no es necesario ser bastante precisos con la porosidad, sino que tener una porosidad mediana para primero no desacelerar el proceso de filtración por este tamaño de partícula y tampoco para evitar el soluto. El papel filtro, en este caso, debe estar completamente ajustado en un proceso de filtración al vacío o en el caso de filtración por gravedad, que no haya vacíos y sea netamente del tamaño del embudo de vidrio para garantizar que se nos vayan a través de los costados del embudo de vidrio. Y ese papel de filtro generalmente es un papel filtro con estructura de celulosa. Entonces, nuevamente con lo anterior, revisar la compatibilidad química para que eso no se vaya a romper o degradar debido al componente que estamos utilizando. Aplicaciones, como le habíamos mencionado, chicos, generalmente en este proceso se utiliza para recristalización y vimos nuevamente lo que era la recristalización en caliente y en frío. Entonces, este componente es muy útil para hacer la separación de sólidos y líquidos. Purificación de sólidos, secado de sólidos, más que nada en el proceso de secado, de filtración al vacío. Podemos ahí retener la mayor cantidad de humedad en el quitasato por efecto de la diferencia de presión. Entonces el sólido que obtenemos es prácticamente que seco. Y bueno, también se puede preparar muestras para análisis espectroscópicos y espectrofotométricos. Bien, antes de pasar al siguiente tema, ¿tenemos alguna pregunta, chicos? Bien, entonces vamos a ver lo que es el proceso de decantación. Este proceso de decantación ya lo habíamos hablado un poquito antes en lo que era la extracción sólido-líquido. Y ahora mencionándole un poquito aquí en la vida real, podríamos decir que un proceso de decantación es en el lavado del arroz, porque el sólido o el arroz que estamos usando tiene mayor peso que el agua, entonces este se va a depositar en la parte de abajo y hacemos una separación sólido-líquido. El arroz se queda en la parte de abajo, retiramos netamente el líquido. Es un proceso de decantación, porque además de mezclarlo, esperamos que se decante, se repose y podemos hacer la separación efectiva. Asimismo, el aire acondicionado también es un proceso de decantación porque el aire que está caliente comienza a ascender, mientras que el aire frío baja. Entonces es un proceso de recircularidad. El aire frío comienza a bajar, mientras que el aire caliente comienza a ascender y se produce un ciclo. Entonces, netamente también es un proceso de decantación en este sentido. Entonces, la decantación no únicamente se produce en líquidos líquidos, sino que también se puede producir en gases, como vimos en el proceso del aire, o en procesos de sólidos líquidos. La importancia aquí o el principio o fundamento teórico con el que nos basamos en la decantación es la diferencia de densidades. Entonces, si un compuesto es más denso, este se va a depositar en la parte de abajo y el que es menos denso lo vamos a obtener como una fase en la parte de arriba. Entonces, aquí es importante que las mezclas no se solubilicen, sino que podamos obtener o diferenciar las fases de una mezcla heterogénea.
Esta es una técnica alternativa para la filtración si queremos separar sólidos. La diferencia es que debemos dejar que se precipite el sólido y nuevamente ejercer como que una inclinación para evitar que el sólido se concentre netamente en la parte de abajo, sino que se concentre hacia un costado. Y la diferencia si usamos en un proceso sólido-líquido es que podemos perder parte del sólido que se vaya con el filtrado. Entonces puede ser no ser tan eficiente un proceso de decantación sólido-líquido, eh, sino que utilizarlo netamente para líquido-líquido. Y cuando utilizamos con sólidos finamente divididos, este proceso no es tan eficiente y ahí necesitaríamos la otra técnica que mencionamos al inicio, que es la centrifugación. Vamos a ver ese video del proceso de decantación para ver un poquito más de cómo se explica o cómo se aplica el proceso como tal. Ese es el sistema ya armado de decantación. Asimismo, utilizamos una agarradera o un aro metálico para colocar el embudo. Tenemos una llave, un vaso, el vástago para formar el soporte universal y el vaso Para precipitado para construir este recolectar. dispositivo, el primer paso es armar el soporte. Tomamos la base, colocamos el vástago y lo enroscamos con la tuerca por debajo. Luego colocamos la pinza, ajustando la nuez aproximadamente en la mitad del vástago, y ajustamos la ampolla de decantación a la pinza. Tenemos que asegurarnos que quede firme, pero no debe apretarse demasiado. Colocamos un vaso de precipitados debajo de la boca de la ampolla de decantación y ajustamos la altura de la nuez para que el líquido no salpique al caer. Vamos a mostrar cómo se usa este dispositivo para separar una mezcla de aceite y agua. Realizamos la mezcla de aceite con agua en un vaso de precipitados. Colocamos la misma cantidad de aceite y de agua y revolvemos con la varilla. Nos aseguramos que el robinete de la ampolla esté cerrado, es decir, que quede horizontal. Y volcamos la mezcla en la ampolla de decantación. Esperamos unos minutos hasta que se separen las dos fases de la mezcla. Cuando vemos que las fases están perfectamente separadas, abrimos con cuidado el robinete y dejamos que el agua caiga en el vaso de precipitados, primero con una abertura mayor y lo vamos cerrando suavemente a medida que se acerca el límite que la separa del aceite. Una vez que ha pasado toda el agua, cerramos el robinete, quedando el agua en el vaso de precipitados y el aceite dentro de la ampolla. Bien, entonces ahí vimos cómo se prepara el sistema y asimismo qué consideraciones tomar. En el proceso de decantación es mucho más lenta la separación porque siempre hay que dejarlo reposar tal como se vio en el video, porque cuando lo mezclamos se forma una emulsión y esa emulsión, aunque fácilmente se vaya a ver la separación en la parte que comparte tanto la fase acuosa como la fase inorgánica, se va a ver como unas burbujitas. Entonces, lo que se debe garantizar ahí es que la separación sea espontánea y que ocurra en un tiempo bastante largo. Puede ser 24 horas para que esas burbujitas se rompan y se forme o se vea netamente la separación entre las dos fases.
Entonces sí es bastante demorado, pero el tiempo considerable que vayamos a tomar para hacer la separación puede aumentar la eficiencia de la separación por decantación. Entonces, dentro de los materiales, nuevamente utilizamos el soporte universal, el aro metálico para poder colocar el embudo de decantación. Este embudo de decantación tiene una llave eh, que la abrimos para poder hacer la separación y tiene también un tapón, que más adelante les explicaré para qué sirve esos dos instrumentos que vamos a utilizar. Y necesitamos también lo que sería el vaso donde vamos a recolectar la muestra. Bien, eso de aquí en el caso de que ya vayamos a hacer una separación de decantación sólido-líquido, el sólido-líquido necesitamos aquí el vaso, el matraz, el beaker o el vaso precipitado, una varilla de agitación para poder hacer la separación de la muestra y poder guiar el líquido a través de la varilla. Eh, o también si tenemos una muestra muy pequeña, el sólido, perdón, el líquido lo podemos recolectar con una pipeta Pasteur, lo podemos retirar el sólido que se encuentra en la parte de arriba y podemos retirar el líquido a través de esa presión que hacemos con la pipeta. Y el sólido lo podemos netamente concentrar en la parte de abajo. Eso es en el caso de separación sólido-líquido. Aquí, por ejemplo, guiamos el solvente a través de la varilla para poder separar el sólido y el sedimento lo dejamos en ese punto de aquí. O podemos usar la pipeta para poder separar, extraer el líquido que se encuentra en la parte superior. Y en un proceso de decantación es lo que vimos en el video, tal cual como se arma aquí. Entonces, consideraciones especiales para un sistema de decantación sólido-líquido. En uno de sólido líquido, el sólido debe de depositarse en la parte del fondo y podríamos darle como una ayuda inclinando el vaso para poder concentrar todo el sólido en una esquina del vaso precipitado. Entonces hay que dejar que este se deposite en el fondo. Por lo tanto, el tiempo de separación debe ser bastante largo, bastante prolongado, unas 24 horas para poder observar esa precipitación del sólido. La decantación es preferible a la filtración por gravedad cuando se trabaja con líquidos orgánicos muy volátiles, principalmente porque en la decantación podemos nosotros tenemos el vaso y lo podemos trapar con un vidrio reloj y evitamos la evaporación de esos solventes volátiles, por lo que lo estamos tapando. Entonces podría ser preferible, a diferencia de la filtración por gravedad, que es un sistema completamente abierto y al momento de hacer la filtración el solvente se vaya a evaporar porque es volátil. Entonces, podría ser preferible la decantación a la filtración por gravedad cuando existe esta limitante de la volatilidad de los componentes orgánicos. Y una desventaja es que siempre va a quedar una parte del líquido remanente en el matraz, por lo que yo preferiría más hacerlo por filtración en el caso de que no ocurra esa limitación. Bien, y habíamos mencionado en la extracción líquido-líquido que se utiliza un embudo de decantación principalmente cuando tengo un compuesto que es soluble a uno de estos solventes que yo voy a utilizar. Entonces utilizo el solvente y puedo extraer este solvente mediante la solubilidad con algún otro compuesto que esté añadiendo. Entonces ocurre un proceso de extracción sólido-líquido. Vimos lo que eran los tipos de extracción, como la extracción por Soxhlet, que utilizamos algún compuesto no polar, como el hexano, para extraer grasas. Entonces el hexano es no polar y las grasas son no polares, son liposolubles. Entonces la puedo extraer mediante ese proceso de Soxhlet por la solubilidad. Mientras que en la decantación también puedo extraer una mezcla que tenga algún solvente de interés, agrego algún analito de interés, agrego un solvente que sea afín a este analito y lo que hago es promover la separación de dos fases inmiscibles debido a la solubilidad y por diferencia de densidades una va a decantar. Entonces puedo hacer la separación eficiente a través de la decantación, que era algo que ya habíamos visto anteriormente. ¿Y qué factores influían? Tal como les estoy diciendo casi en toda la clase, ¿qué factores influyen? La densidad, la polaridad del solvente con el analito de interés y la solubilidad a temperatura ambiente, porque aquí generalmente la hacemos a temperatura ambiente, no tanto en frío. Entonces hay que considerar que sea soluble con el componente a toda la temperatura que vayamos a trabajar en el laboratorio.
Y en la extracción líquido, esto ya lo estoy pasando más rápido porque es algo que ya vimos. También se puede hacer un proceso de decantación cuando tenemos fases igniscibles que no se puedan mezclar. Entonces utilizo solventes con diferentes polaridades para poder separar aquellos analitos que son de interés en una fase y aquellos analitos de interés en otra fase y poder hacer la distribución de estos solutos tal como se ocurre en la imagen de ahí. Materiales, el embudo de decantación, eso es principal. Si aumentamos el tamaño del embudo de decantación, mientras más cónico sea, mayormente va a ser visible la separación de las fases y me puede ayudar mucho más al momento de hacer la separación al abrir la llave, porque me doy cuenta de que se está concentrando líquido en la parte de abajo que necesito separar. Entonces, mientras más largo sea el embudo, preferible es para mí para yo observar esas fases. Entonces, importante, el embudo de decantación no se llena por completo, sino que debe llenarse por debajo de las 3/4 partes y siempre antes de llenar el embudo, garantizarnos de que esté completamente cerrado. ¿Cómo nos garantizamos? Si la llave está paralela a lo que sería el vástago y el embudo, entonces está abierta, pero si está de manera perpendicular, entonces está cerrada. En la imagen que se muestra a continuación, el embudo está abierto porque la llave es paralela a lo que sería el vástago y al embudo. Pero si la volteamos y la dejamos de manera recta, horizontal, entonces ya estaría cerrada. Siempre considerar eso. Y después de llenar el embudo de decantación por la parte de arriba, tapamos con esta tapita de aquí, esta blanca, la tapamos y lo que se debe hacer es agitar. Se agarra el embudo, como está sellada la llave de paso, agarramos el embudo y agitamos para garantizar homogenización de la mezcla. Así, en este caso, principalmente se utiliza para la extracción líquido-líquido para que ocurra contacto con el solvente de interés que nos va a permitir hacer la extracción. Agarramos el embudo, sujetamos con ambas manos y agitamos. Y una vez que hacemos la agitación, siempre hay que dejarlo ventear. Se agita con firmeza, no con rudeza, y se debe ventear los gases que se pueden producir. Entonces, después de agitar, siempre abrir el tapón para liberar los gases. Y se deja reposar durante 12 a 24 horas. Y cuando ya esté reposado, lo que hacemos es que antes de iniciar el proceso de decantación, sacamos la tapa y ahí podemos hacer la decantación, la separación. Porque si la dejamos con tapa y abrimos la llave, hay un vacío adentro, entonces se van a generar burbujas y nuevamente se va a mezclar la muestra. Entonces lo que no queremos es que se mezcle. Entonces dejamos abierto el tapón y procedemos a hacer la decantación. Entonces se va a ver las dos fases separadas a través de una línea fina si el proceso de reposo es lo suficientemente largo para poder hacer este proceso. Y la fase orgánica generalmente se encuentra en la parte de arriba, la fase acuosa es en la parte de abajo. Este es un proceso de decantación a nivel microescala, donde aquí básicamente, como lo había mencionado antes, es que si yo tengo en micro y no tengo esos embudos de decantación, lo que yo puedo hacer es usar una pipeta Pasteur para poder absorber el líquido que se encuentra en la parte de arriba como sobrenadante. Entonces aquí tenemos una capa de éter y una capa de agua. Por diferencia de solubilidades, el éter se deposita en la parte de abajo, no se van a mezclar y como y como el éter es menos denso, se va a colocar en la parte de arriba mientras que el agua, que es más denso, se coloca en la parte de abajo. Para separar lo que sería el agua, ingreso la pipeta Pasteur y lo que hago es succionar para poder retirar el agua. Y lo separo en otro tubo de ensayo. Mientras que el éter se mantiene en estos viales. Es otra forma de hacerlo a microescala. Este proceso de decantación se utiliza bastante en las industrias cuando es clarificación de aguas. Voy a tener bastantes sólidos suspendidos, entonces al momento de hacer la clarificación ya sea con cloro, necesito tener un proceso de reposo para poder decantar todos estos sólidos y todo esto es para poder purificar el agua. Entonces tengo los sólidos, quito los sólidos y me quedo netamente con el agua pura en la parte de arriba. Generalmente se utiliza en el tratamiento de aguas. Y otro de los puntos importantes o uno de los métodos más importantes que vamos a ver el día de hoy es la centrifugación.
que a diferencia de la filtración o la decantación, en la centrifugación es más útil hacer esta separación cuando las partículas son muy pequeñas y se encuentran disueltas a lo largo de la solución. Entonces, básicamente utiliza una centrífuga que ejerce una fuerza centrípeta a altas velocidades para poder ejercer la separación a través de la diferencia de solubilidades. Aquellos solutos que son muy densos, perdón, diferencia de densidades. Aquellos solutos que son muy densos se depositan en la parte de abajo, mientras que el agua o la solución líquida se encuentra en la parte de arriba. Es una técnica fácil de utilizar y aquí recuerden que también necesitamos favorecer la separación de dos fases igmisibles. Aunque sean partículas suspendidas que forman coloides, se van a generar fases igmisibles cuando procedo a hacer la decantación. Entonces, sí ocurre esas fases invisibles que se van a observar. Entonces, el proceso consiste en girar una muestra a altas velocidades para poder ejercer la separación por centrifugación. Vamos a ver el video para comprender un poquito más el concepto. La centrifugación. La centrifugación es una técnica de separación de sólidos y de líquidos inmiscibles. La separación se consigue mediante el movimiento rotatorio de las partículas impulsadas por una fuerza denominada centrífuga, que tiende a separarlas del eje de rotación. La fuerza centrífuga permite una separación mucho más rápida que si se efectuara bajo la influencia de la gravedad. Separaremos los sólidos en suspensión de un líquido por medio de la centrifugación. Para llevar a cabo la operación, nos servimos de un equipo denominado centrifugadora o centrífuga, que está constituida básicamente por un recipiente que puede girar a diferentes velocidades y en el cual se pueden colocar diferentes tubos. Introducimos la mezcla en un tubo de centrífuga. Para la centrifugación, es esencial que se haya equilibrado previamente la centrífuga. Por este motivo, además del tubo que contiene la mezcla, se debe colocar en el lado opuesto otro tubo que contenga el mismo peso en agua, de forma que los dos tubos sean perfectamente simétricos respecto del eje. Las centrífugas deben disponer de una tapa protectora para evitar posibles salpicaduras de las sustancias que se someten al proceso de centrifugación. Una vez colocados los tubos, se programa la velocidad de rotación. La velocidad de sedimentación de una partícula que se encuentra en suspensión en un líquido es función directa del diámetro y del peso específico de la partícula y de la fuerza a la cual se somete, o en otras palabras, del número de revoluciones por minuto que se producen en la centrífuga. Esto equivale a decir que al aumentar el número de revoluciones de la centrífuga, aumenta la velocidad de sedimentación. Una vez acabada la centrifugación, el líquido sobrenadante se vierte con mucho cuidado en otro tubo, con lo cual se obtiene la separación entre el líquido y el sólido. Esta operación se denomina decantación y es la más elemental de las técnicas de separación. Según el caso, es necesario repetir la centrifugación varias veces. Bien, entonces ahí vimos cómo aplicar la técnica de centrifugación. Eh, Puntos importantes aquí para hacer la centrifugación. Tenemos un tubo de ensayo que vamos a llenar, puede ser los 15 mililitros que indique la línea de aforo. Y bueno, antes de colocarlos en la centrífuga, lo importante es ver cómo es la forma de la centrífuga. Por ejemplo, acá tenemos una que tiene una forma circular, donde tiene números a los lados, a los costados, y la idea es que si yo coloco una muestra, esta se coloque de manera paralela, de forma que no se descarrile la centrífuga. Porque si yo la coloco una sola muestra aquí, entonces va a haber mayor peso de este lado y puede ocurrir lo que está pasando en la imagen. Como tengo una muestra de un lado y del otro lado no tengo nada, entonces al momento de hacer la agitación por centrífuga, el lado que está vacío se puede descarrilar y se puede caer. Entonces hay que evitar eso
y por ende, si vamos a utilizar muestras impares, por ejemplo, podemos llenar el otro tubo con agua destilada y colocarlo de forma paralela a esta para que no ocurra esa descarrilación o descalibración de la centrífuga. Entonces, tenemos aquí el número 10, lo ideal sería poner otra, por si acaso, con agua destilada en el número 4. Y asimismo, como en el número 3 pusimos, en el número 6 se pone el siguiente, es el número 2, 3, 4, sí. En el número 2, como se puso un tubo, de forma paralela se pone el otro en el número 6. Pero de tal manera que si hay poca muestra, siempre colocar un tubo, ya sea con agua destilada, para evitar que ocurra ese desbalance de la centrífuga. Y bien, entonces cuando la muestra se haya centrifugado, se va a ver cómo se elimina esta fase líquida de esta fase sólida a través de esta separación de fases. Entonces, ¿cómo se elimina el agua? Se puede utilizar una pipeta Pasteur para absorber todo el agua sobrenadante que está en la parte de arriba y concentrarme netamente en el sólido que se depositó en la parte de abajo por decantación y por diferencias de densidades. Esta centrifugación es preferible a la filtración cuando quiero eliminar aquellos sólidos que se encuentran suspendidos en un líquido, que son partículas muy finas. Entonces, necesito separarlas a través de una centrifugación. Porque si lo hiciera por filtración, probablemente se me vaya con el líquido a través de la membrana permeable y puede ser mucho más lenta la filtración si cambio el papel filtro por uno que sea más poroso. Entonces se me vaya a disminuir la eficiencia más que nada por el rendimiento. Entonces, rendimiento de separación y velocidad de separación. Entonces, ayuda a separar las capas orgánicas y acuosas al realizar una extracción, especialmente cuando se forman emulsiones. Es mucho más rápida que la decantación. Aquí hay algunas aplicaciones que ustedes ya habrán visto. Cuando hablamos de la secadora, utilizamos una fuerza centrípeta que lo que me hace es que toda el agua que es menos densa que la ropa se sale a los exteriores y se va a través de los huecos de la secadora. Entonces, aquí ocurre un proceso de centrifugación al momento de separar lo que sería el agua de la ropa. La otra es esta autopista con curva peraltada, que algunos chicos que ya habrán visto física habrán visto que existe una fuerza normal. Generalmente cuando son curvas, el carro tiende a irse hacia afuera, entonces para evitar ese derrape lo que hacen es aumentarle la inclinación de la curva para aquí generar una fuerza normal que evite que el carro salga hacia los costados, sino que ejerza también un peso hacia afuera y hacia adentro para evitar que ocurra esta desviación del carro. Entonces aquí, ya ustedes que vieron física, los que habrán visto física, entenderán cómo ocurre ese proceso y cómo aquí también se aplica la fuerza centrífuga para evitar que el carro, en este caso, se desvíe por completo de la autopista. En el proceso de extracción de ADN, el ADN también se deposita en la parte de abajo, entonces se puede extraer ADN cuando analizamos lo que son biomoléculas. Tenemos acá también una que es la separación del plasma en plaquetas, en leucocitos, hematíes. También se utiliza la centrifugación y por diferencia de densidades vemos cómo se separan estos compuestos. La inclinación del sistema solar, vemos que los planetas giran a través de un eje principal y esa rotación genera una fuerza centrífuga de manera de que estos no se atraigan entre sí, sino que tengan su propia ruta o vía. Y en la clarificación también vimos en el tratamiento de agua un proceso de decantación, entonces también aplica el principio de centrifugación, donde por esta fuerza que ejercemos, aceleramos mucho más la separación por decantación de los sólidos. Bien, chicos. Entonces, eso es la clase del día de hoy. Más que nada era bastante información y lo que no quería era abrumarlos de tanta información. Pero antes de terminar, quisiera saber si ustedes tienen alguna pregunta. Bien, entonces como no hay preguntas, chicos, vamos a dar por terminada la clase. Eso era todo el día de hoy. Recuerden que creo que hasta el día de ayer estaba habilitado el informe. Si quedaron dudas o preguntas acerca del informe, podríamos revisarlo en este momento.
Pero si no queda nada pendiente, entonces podemos dar por terminada la clase. Recuerden que ya inicia la semana de exámenes, prepárense para sus exámenes, que nosotros nos vemos la siguiente clase después de exámenes para la primera participación del semestre. Entonces, todo eso que vimos, tómenlo en cuenta para la primera participación del siguiente semestre, del siguiente parcial que ya inicie. Bien, preguntas, no. Listo, chicos. Entonces, con eso terminamos la clase del día de hoy. Nos vemos el siguiente parcial. Gracias. ¿Listo? Camis. Chao, chicos. Sí, sí están consideradas en la asistencia, no se preocupen, todos asistieron. Sí, María.